Se va a ofender más de uno con esto que voy a decir, pero no sería yo si no lo hiciera de esta manera. Estamos atravesando momentos complicados para analizar, porque siempre se tiene que analizar la política una vez ocurridos los hechos. Entonces, en la desesperación por anticipar y quedar como un brillante lector de la realidad, vamos a quedar en offside en reiteradas oportunidades. Entonces, analizamos el pasado reciente y de esa manera podemos tener una perspectiva del futuro. Es difícil saber hacia dónde va el gobierno de Milei. Es bastante complicado dilucidar si verdaderamente es dañoso para el futuro de los argentinos el rumbo que está tomando, el camino que sigue Javier Milei. Ahora bien, quiero hablar no solamente de Javier Milei, sino también de los opositores, de la casta. Esta casta que ayuda y complementa al gobierno nacional en su discurso que ha posicionado La Libertad Avanza como el espacio ganador de las elecciones anteriores. Es muy importante la comunicación, no solo porque estemos en este momento dialogando entre nosotros a través de este espacio virtual, sino también para la concepción que tiene Javier Milei de la política. Fijémonos que en la entrevista que estuvo ayer con Trebuch, Majul y Rossi, Milei dejó en claro que la comunicación es importante porque no se sacó de encima el mote de showman que le impuso, que le impartió Cristina Kirchner. Dicho esto, también quiero hablar de la comunicación de Cristina Kirchner, que emitió un comunicado de creo que 33 páginas, no lo leí entero porque sufro del síndrome de Saracho que seguramente no llegó a la segunda página, muy oportunamente antes de que Milei diera esta entrevista para que sea ella también un foco de atención y una consulta obligada por parte de los periodistas respecto a Milei sobre Cristina Kirchner. Entonces, ella se posiciona en ese lugar para poder tener nuevamente protagonismo. Recordemos que ella lo que quería y lo que quiso siempre fue armar, quedarse al margen de las situaciones, pero armar lo mismo que Mauricio Macri, quería armar a Juntos por el Cambio. Como no pudo Mauricio Macri, destruyó absolutamente todo. Por eso digo, en este espacio se van a ofender unos cuantos. Pero te pido que te quedes hasta el final, al final de esta charla que estamos teniendo, porque evidentemente después en los comentarios va a haber preguntas, va a haber críticas, seguramente críticas de ofendidos y ofendidas, como le gusta pluralizar al kirchnerismo, y esa es la idea justamente. Entonces, Mauricio Macri, volviendo al tema y sin ponerme kirchnerista, rompió Juntos por el Cambio por él no poder armar el juego. Él quería estar afuera y le dijeron, no querido, no te da para ser candidato, no te da para armar las listas. Por eso mismo le puso una candidata extremadamente de derecha y que apuntara al electorado gorila como Patricia Bullrich enfrente a Larreta. Larreta que contaba con la famosa estructura radical. No tenemos que pasar por alto que Larreta contaba con todos los comités apoyándolo prácticamente. La estructura radical que, dicho por un peronista empedernido como es Rebord, no es nada despreciable. Es la segunda estructura nacional. Actualmente se gobiernan 5 provincias a través de la Unión Cívica Radical. Una innumerable cantidad de municipios. Un bloque gigante en las legislaturas. Entonces, esa estructura para nada despreciable quedaron en el camino. Tanto Larreta como la Unión Cívica Radical en esa elección. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich apelaba a un electorado mucho mayor que al que apelaba la moderación que representa Larreta. En este caso, la estrategia de Patricia Bullrich fue correcta al apuntar a un núcleo duro, nacional, cultural, como es el gorilismo. Pero sabía muy bien Mauricio Macri que después la fotocopia no le iba a poder ganar al original. El original en este caso era Javier Milei, era la derecha, era la represión, el ajuste, era todo lo que representaba Patricia Bullrich, con una legitimidad mucho más gastada, lógicamente, por haber participado de una interna extremadamente feroz, como lo es la de Larreta contra Bullrich, con lo que dije anteriormente, con un partido político atrás tan viejo y que sabe tanto de elecciones como lo es la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar brevemente, muy brevemente, de la Unión Cívica Radical, que ha intentado posicionarse entiendo yo, en ambos lados. Es decir, no le dio absolutamente todo a Milei, pero tampoco se lo enfrentó. ¿Por qué? Porque De Loredo, muy hábilmente entiendo yo, intenta seducir a ese electorado cultural gorila al que mencioné previamente. ¿Por qué? Porque ese es el electorado radical. Para ser gorila, necesariamente hay que ser radical. Si no estás creyendo que sos gorila y no lo sos. ¿Por qué digo esto? Y bueno, nuevamente se me va a ofender alguno. Porque naturalmente el gorila tiene que ser radical, porque la dirigencia argentina se divide entre radicales y peronistas. Obviamente también hay un espacio marginal que es la izquierda. Los radicales y los peronistas son los que siempre se disputan los cargos. Entonces vos, cuando vas a poner el voto seguramente por algún radical o por algún peronista. Entonces, aceptemos la realidad, aceptemos que son esos los únicos 2 espacios y aceptemos que ni el peronismo es radical, ni el radical es peronista. Entonces, para ser gorila, necesariamente el gorila es la persona que aborrece al peronismo o que considera que el peronismo es todo lo malo que le pasó a Argentina. Perfecto. Partiendo de esa base, tenés que ser radical. Si no, estás abonando a uno de los otros espacios. Aunque no quieras, aunque no milites, aunque no te interese la política. Con un comentario simplemente se está militando para uno de los 2 espacios. Entonces, De Loredo apela a un electorado gorila que le celebra todo porque es un tipo
cordobés, y el cordobés es gorila por naturaleza prácticamente, más allá de que después los gobernadores hacen otra cosa, apela de esa manera con críticas para tener una tensión razonable adentro de su propio partido, que es la Unión Cívica Radical. Logró que la mayoría le vote la ley ómnibus a Milei, a pesar de que después en particular hubo algunas rispideces y disidencias, logró que los radicales votaran la ley de Milei con todo lo que eso conlleva. Ustedes tienen que tener en claro que donde hay 2 radicales hay 3 listas. Donde hay 2 radicales hay 5 internas. Porque los radicales tienen la particularidad de ser extremadamente aguerridos desde lo discursivo y principalmente por el ejercicio y la gimnasia interna que tiene la Unión Cívica Radical. Entonces el logro de De Loredo, a pesar de que quedó disminuido e intencionalmente disminuido por algunos radicales que le quieren disputar un poquito el poder a De Loredo dentro de la Unión Cívica Radical, es verdaderamente notable. El manejo que ha tenido el cordobés fue, a mi juicio, muy bueno, muy prolijo, principalmente comunicacionalmente. Y volvemos al aspecto de la comunicación. Dijo Javier Milei que ser un poco showman está bien, porque Cristina Kirchner lo atacó de esa manera, como showman. ¿Por qué dice esto? Porque él entiende que desde el ejemplo y desde el antagonismo es de la manera que se puede gobernar. Es decir, sacar las medialunas de la Casa Rosada implica un acto de heroísmo económico, de austeridad a lo Arturo Illia, que lo van a posicionar como un distinto. Él quiere ser un tipo distinto. Lo es, no viene de la política. Ahora bien, tiene en su haber a políticos, porque más de 40 tipos son funcionarios de Milei que vienen del Partido Justicialista y algunos incluso hasta del kirchnerismo. A mí no me gusta hacer distinción entre kirchnerismo y peronismo porque me parece que sería hacérsela muy fácil. La verdad es que el peronismo es el partido que ha sido juez y parte, que ha sido verdugo y víctima de la historia. Es un partido extremadamente exitoso desde lo electoral, más es un partido fracasado desde sus pretensiones. ¿Por qué digo esto? Y esto, bueno, acá se van a ofender unos cuantos peronistas, pero las banderas del peronismo son la justicia social, los derechos humanos, quizás, en el último tiempo. Bueno, en todo eso han fracasado. Argentina es un país que es extremadamente desigual, está extremadamente concentrado en el puerto, porque las autonomías provinciales están asfixiadas y el peronismo ha tenido mayoría siempre en el Senado, que es la institución fundamental de las provincias. Así todo el peronismo sigue ganando elecciones y sigue presentándose como el partido de la justicia social. Pasamos al plano de los derechos humanos. Bueno, me parece que sería hacer una recapitulación histórica, que no viene al caso, que llevaría mucho tiempo, pero que en resumidas cuentas se han opuesto no solamente al juicio de las juntas y a meter en cana a los terroristas de aquel momento, sino que han formado a los terroristas, sino que han participado de casi todos los golpes contra gobiernos democráticos, incluido el de Perón con Iriburu. A don Hipólito Yrigoyen, joven Perón, ya tenía tintes golpistas. Entonces, de democracia, muy poco. Dicho esto, me parece que tenemos que darle una conclusión a este espacio para que sea interactivo, para poder leer sus opiniones al respecto y decirles que si Milei sigue planteando la lógica de ser un showman, va a tener que contar con crédito. Ese crédito se lo va a dar la gente, naturalmente. Ese crédito se consigue con logros de gestión. Muchas veces algunos dicen, no puedes analizar a Milei como analizas al resto de los políticos. ¿Por qué? Porque el tipo sale de las reglas de juego. Perfecto. Eso es lo mismo que aplica a las reglas de vida de la gente. Vos no podés escapar de las reglas de la vida de la gente. Porque si tenés hambre, porque si no llegas a fin de mes, naturalmente vos responsabilizás a alguien. Y si bien el gobierno nacional está haciendo esfuerzos denodados por adjudicarle el error o la caída de la ley ómnibus a la oposición dialoguista, la que ellos querían comprar, esto a la gente necesariamente no le llega, porque la mayoría de las personas no están en el día a día político de Argentina, simplemente van a votar. Ahora bien, existen núcleos duros, exactamente, existe el peronismo, existe el gorilismo, que son culturales, y dentro de esos espacios se mueven núcleos que militan, y que militan principalmente desde el aspecto comunicacional, como lo es este es un espacio de militancia republicana, claramente. Vamos hacia una división de poderes y apuntamos hacia una democracia participativa con un Estado eficiente. Entonces, partiendo desde la base de que Argentina es un país estatista, y que quede claro, al argentino no le gustan los gobiernos que se ausentan en su totalidad. El argentino siempre votó gente moderada y gente que tienda a hacer desde el Estado. Esta vez gana un tipo que es extremista y gana un tipo que plantea la destrucción absoluta del Estado. Bueno, está por verse por primera vez, porque es un caso único, cuánto crédito tiene una persona así, cuánto penetra en la realidad argentina, cuánto se soporta. Y que quede claro una cosa, no va a haber un golpe de Estado. Y esto parece una sentencia fuerte, pero las condiciones nunca están dadas para un golpe de Estado. Mucho menos ahora que las Fuerzas Armadas están extremadamente disminuidas y atomizadas. Sin ser un experto en Fuerzas Armadas, creo que hoy en día puede ser muy sencillo controlarlas. Y si bien te pueden alcanzar para que no te tiren abajo, no te va a alcanzar para gobernar a punta de pistola. Dicho esto, quisiera leer tus comentarios al respecto y que señales cuál va a ser el destino de la vida de los argentinos bajo el gobierno de Milei, aunque los números cierran pero la calidad de vida sea baja, porque eso es un aspecto muy importante. Que los números cierran no implica que la calidad de vida sea buena, y la calidad de vida es lo que determina el humor social y la aprobación.
y dicho sea de paso, no va a haber ningún golpe de Estado, no va a haber ninguna caída, pero después perdés las próximas elecciones. Esa es la manera que tiene el pueblo de expresarse cada 2 años, una legislativa de por medio, y finalmente cada 4 cuando tenemos que elegir a un presidente nuevo o reelige.